solamente la parte teórica para conocer los lineamientos que adaptados. Uno, nosotros vamos a conocer todo lo que respecta a la parte teórica. Vamos a ver un marco legal, vamos a ver los antecedentes, vamos a desglosar la resolución normativa del directorio 101804 que reglamenta los anexos tributarios. Vamos a ver todos sus componentes: alcance, definición, sujetos pasivos, la presentación física, envío digital, responsabilidades, sanciones, entre otros aspectos relevantes, ¿ya? La parte práctica se va a dividir analizando consideraciones generales. Vamos a analizar los anexos en el orden, el anexo 1 y 4 por la relación que tienen. Vamos a ver el anexo 2 y un supuesto del anexo 3. Vamos a ver el anexo 5 y 6, el anexo 10 y 11, y por último los anexos que va a ser un poco más extensa la clase, los anexos 7, 8 y 9 que hacen al IWE, ¿ya? Y vamos a ver de manera genérica, muy superficial, los otros anexos, ¿sí? ¿De qué componen? Estamos hablando prácticamente de los anexos 12, 13, 14 y el 15. Nuestro cronograma, como les decía, tenemos 5 días habilitados, cada día de hora y media. En el primer día, la parte teórica, lo que les decía, ¿no? El día 2, el anexo 1 y el 4, ¿ya? El día tercero lo vamos a ver, el anexo 2 y 3. Nuestra cuarta sesión, el anexo 6, el 10 y el 11. Y nuestro último día, que es el día sábado, vamos a ver el anexo 5, el 7, 8 y 9, ¿ya? Ahí vamos a ver el juego completo en un supuesto práctico, el juego completo de los anexos tributarios que generalmente las empresas, todas las empresas aplican, ¿ya? Vámonos introduciéndonos a la parte teórica, ¿ya? Siempre que hablemos de una parte teórica, nosotros debemos referirnos a un marco legal en materia tributaria, ¿sí? Así como en materia laboral, materia comercial, entre otras vinculadas a lo corporativo que se vincula a nuestra carrera, nosotros debemos conocer el marco legal relevante. Para nuestro caso, vamos a tomar consideraciones de la ley 2492, que es el actual Código Tributario. Vamos a ver la ley 843 y sus decretos reglamentarios de sus principales impuestos, que son del IVA, RCIVA, IT y el IUE. ¿Ya? Eso enfocado a cada anexo. Por ejemplo, el anexo 1, 2 y 3 se vinculan al IVA. ¿Y qué tenemos que conocer? Las nociones que nos da la ley, los lineamientos que me da la ley 843 respecto al IVA, tanto como su decreto supremo reglamentario, ¿ya? Bajo ese entender. Vamos a tocar principalmente la resolución 1018.4, modificada por la resolución 1018.7, que reglamenta la elaboración, preparación, declaración de los anexos tributarios. Y vamos a ver otras disposiciones relacionadas en materia impositiva, principalmente en el transcurso del desarrollo práctico. Antecedentes. Estos anexos tributarios, como los conocemos hoy en día, los 15 anexos tributarios, vienen desde el 2002 prácticamente, ¿sí? Se ha comenzado a exigir desde la gestión 2002. ¿En base a qué? Para que esa resolución en anterior vigencia a esta, que es la resolución 100102, para que esa resolución salga, la administración tributaria, el legislativo emitió el decreto supremo 26226, de fecha 21 de junio, donde mencionaba que la administración tributaria, es decir, impuestos, para nuestros casos, impuestos nacionales, queda facultada para requerir a los sujetos pasivos del IWE
estados financieros con dictamen de auditoría externa, ¿sí? Es un decreto el que le da facultades a la administración tributaria de que requiera los estados financieros con dictamen de auditoría. Asimismo, su tercer artículo menciona los dictámenes de auditoría externa deben contener la opinión sobre la información tributaria, lo relevante, ¿no? Información tributaria del sujeto pasivo y otra información requerida por el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿ya? Ahí nace eh, el requerimiento principal, más relevante, ¿sí? Que hace el legislativo, ¿ah? Dando facultades a la administración tributaria. Ahora, entre las facultades de la administración tributaria, ¿cuáles son? Si recordamos el artículo 66, tenemos la de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, otras facultades asignadas por disposiciones legales específicas, como esta, ¿no? Esta es una disposición legal específica que te dice que yo necesito, yo Estado, a través de la administración tributaria, necesito conocer la información tributaria del sujeto pasivo, ¿ya? Ahora, yendo al otro escenario, a la tercera parte de, de esta presentación, ¿cuáles son las obligaciones principales del sujeto pasivo? El artículo 70 del Código Tributario en vigencia, la Ley 2492, me dice en su numeral 4, son obligaciones del sujeto pasivo respaldar las actividades y operaciones grabadas mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, como otros documentos y o instrumentos públicos conforme establezcan las disposiciones relativas, ¿ya? Estamos viendo en esta parte que a raíz de un decreto supremo, la administración tributaria exige, ¿ya? Ha comenzado a exigir en ese entonces, estamos hablando del 2001. Es por eso que eh, salen estas normas, ¿no? Ahora, si recordamos la prelación normativa, ¿cómo funciona la norma? Esta es la pirámide de Kelsen. Tenemos la prelación normativa de acuerdo al Código Tributario en su artículo 5, donde nos dice que las fuentes de derecho son fuentes de derecho tributario. La Constitución, están en el orden que sigue, ¿no? La Constitución política, los convenios y tratados, el presente Código Tributario, las leyes, los decretos, las resoluciones supremas, disposiciones administrativas. ¿Qué tenemos acá? Resoluciones normativas de directorio, porque esa es una disposición administrativa del Servicio de Impuestos Nacionales. En esta prelación también incluyen las ordenanzas municipales aprobadas, ¿ya? Bajo ese entender. Y recordemos, en el punto anterior, por ejemplo, tenemos acá las leyes, encima de un decreto, está por encima casi, ¿no? Antes de los convenios y la Constitución. Lo principal, tenemos las leyes. Y recordemos que solo la ley puede crear, modificar y suprimir tributos, definir su hecho generador, fijar la base imponible, alícuota, entre otros, ¿ya? Excluir hechos económicos gravables, otorgar exenciones, condonar el pago de tributos, establecer procedimientos jurisdiccionales, tipificar ilícitos y las respectivas sanciones, ¿no? Principio de legalidad. Ya conociendo ello, vamos centrándonos a la serie de normas que reglamentan, que sustentan una resolución normativa de directorio, que es el punto que nosotros vamos a ir extendiendo a lo largo de los siguientes días, ¿sí? La aplicación, el tratamiento que establece una resolución normativa de directorio. El Código Tributario en el artículo 64 nos menciona que la administración tributaria se encuentra facultada de emitir normas administrativas. Les mencionaba anteriormente las RNDs para impuestos nacionales, ¿verdad?
Los artículos 78 y 79 del Código Tributario reglamentan, facultan a impuestos nacionales la, la presentación de declaraciones juradas, ¿ya? Los anexos tributarios, ¿es una declaración jurada? La pregunta que dejamos para más adelante. Y el presidente ejecutivo, a través de este decreto 26462 y una resolución de directorio, la 91102, se encuentra autorizado para suscribir resoluciones normativas de directorio. ¿Ya? Es la base que Impuestos utiliza en cualquier RND que va sacando, ¿sí? Este último punto, principalmente. Ahora, ya conociendo lo anterior, les decía, el decreto supremo que veíamos al inicio dio facultades a la administración tributaria en poder exigir estados financieros con informe de auditoría. Y estos tengan que reportar respecto a la situación tributaria de los contribuyentes. Ahora, el 9 de enero de 2002 sale la resolución ya mencionada, la 100102, donde alcanza a todos los sujetos pasivos del IVE, y eso iba según los ingresos que tenían, que lo vamos a desglosar en un momento. Me menciona que los auditores, además, deberán pronunciarse sobre la situación tributaria del contribuyente en un informe adicional. Justo lo que decía el decreto, ¿no? Que veíamos al inicio. Y ya me está diciendo que tiene que haber un informe adicional, netamente tributario, ¿ya? Esta misma resolución les mencionaba, separa, categoriza a los contribuyentes en base a los ingresos. El primer grupo de contribuyentes estaba, porque ya no está en vigencia, estaba entre los bolivianos 1.200.000, ingresos mayores a 1.200.000 hasta los menores a los 15.000, ¿no? 14.999.999. Y los contribuyentes con ingresos superiores o iguales a los 15 millones, ¿ya? Es una categorización que daba. Ahora, esta resolución asimismo aprueba 3 reglamentos que se les van a hacer bastante conocidos cuando veamos la resolución en actual vigencia. Tenemos el reglamento para la presentación de estados financieros con dictamen de auditoría externa, el reglamento para la presentación de la información tributaria complementaria a los estados financieros básicos, que es el punto que lo hubiéramos visto si no hubiera entrado en vigencia la resolución actual, y el reglamento para la emisión del dictamen sobre la información tributaria complementaria, ¿ya? Entre las modificaciones relevantes a esa resolución, la 100102, tenemos lo que es la resolución 101213, ¿ya? Que ha sido modificada por la resolución 102813 en ese entonces, donde nos decía, existen 2 tipos de sujetos pasivos del IWE principales, los que están obligados a llevar registros contables y los que están obligados a presentar la memoria anual, o los no obligados a llevar registros contables como los conocemos, ¿no? Me decía, según los ingresos anteriormente mencionados, en base a 1.200.000 mayores o iguales a este importe y menores a 15 millones, deben presentar el balance general, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo, el estado de evolución del patrimonio, las notas a los estados financieros y el dictamen de auditoría externa. Adicional a eso, con negrillas, la información tributaria complementaria, ¿ya? Y los contribuyentes con
con ingresos superiores a los 15 millones presentaban el dictamen sobre la información tributaria complementaria. Eso en un contribuyente, en cualquier empresa SRL, SA, entre otros, ¿no? Obligados a llevar registros contables. En cambio, una ONG que presentaba la memoria anual, presentaba el estado de situación patrimonial, el estado de actividades de flujos de efectivo, y si los ingresos superaban a 15 millones, el dictamen de auditoría externa más la información tributaria complementaria y su dictamen. ¿Ya? Eso hasta la vigencia de la resolución 102813. ¿Ya? Esta resolución, la 100102, con las modificaciones ya en cuanto a contribuyente como tal, a los datos que tiene que presentar información digital el contribuyente, me establecía 13 anexos tributarios, ¿ya? Hasta el 2018, marzo 01, 1 de marzo, todas las empresas declaraban, presentaban, elaboraban sus 13 anexos tributarios. Era lo más conocido porque ha estado bastantes años. Desde el 2002 se ha comenzado a aplicar hasta esa gestión, casi 18 años, 17 años prácticamente, ¿no? 13 anexos tributarios. Si comparamos estos 13 anexos tributarios con los 15 anexos que tenemos en vigencia, no ha habido modificación más que en las columnas que incorpora algunos anexos, ¿ya? El anexo 1, por ejemplo, sí se ha modificado. El anexo 2 ha sufrido modificaciones. El anexo 4, lo propio. El 5, el 6 prácticamente se mantiene como estaba en esta versión. El 7 se mantiene. ¿Qué es lo que ha variado? Lo vamos a ver en un momento, ¿ya? El 8, ese entonces era el de beneficiarios al exterior. El 9 sobre los saldos, los inventarios el 10. Teníamos las ventas grabadas con tasas específicas y porcentuales 11, 12, y actividades parcialmente realizadas el 13, ¿ya? Esa era la estructura de los 13 anexos. Pero, ¿qué es lo que pasó? Justo en fecha 2 de marzo del 2018, sale esta resolución 101804, que está actualmente vigente, y a las 2 semanas, prácticamente, es modificada por esta resolución, modificaciones a la resolución 101804, de 2 de marzo de 2018. ¿Qué fecha salió esta resolución 7? El 16 de marzo. 14 días después de esta, ¿verdad? Justamente porque en ese entonces habían varios reclamos, porque las columnas del anexo 1 principalmente de esta resolución original, sin modificación, tenían inconsistencias, ¿ya? Entre otros aspectos, había inconsistencias en cómo se ha elaborado el anexo y ha habido una serie de reclamos, ¿ya? En base a eso se modifica. Ahora, esta resolución, si bien ha tenido otras modificaciones más, la resolución 1018-010, la resolución 1018-04, estas modificaciones no afectan el contenido principal de la resolución, sino van ampliando van estableciendo plazos adicionales para la presentación de la declaración jurada en digital, el formulario 605, ¿ya? Y los anexos ya en digital, a partir de esta resolución, porque anteriormente, aclaremos que con la vigencia de la resolución 100102, incluidas sus modificaciones, no se enviaba en digital, ¿ya? Como los LCBs, los libros de compras y ventas, lo envió de manera digital, mes tras mes, así no haya movimiento, ¿verdad? Los anexos tributarios hasta antes de la entrada en vigencia de esta resolución 1018.4
no se enviaban en digital, solo era en físico. Estaba en tu estado financiero auditado que lo llevabas a impuestos, ¿ya? Con esta resolución, esas modificaciones de la resolución 1018, 10 y la 18, se amplía el plazo, tanto para comerciales e industriales, ¿ya? Valga esa aclaración. Ahora, una vez emitida esta resolución, ¿qué es lo que hace? El principal efecto es abrogar. Ha dejado sin efecto a la resolución que habíamos visto, ¿no? Hace un momento, la resolución 100102, la que tenía los 13 anexos tributarios, la que tenía otros aspectos más que se ha comenzado a exigir el, eh, desde el 2002 prácticamente, ¿ya? Desde la gestión fiscal del 2002. Y entre ellas, por ejemplo, también abroga la resolución que veíamos, la 101213, y toda disposición contraria, la que ha modificado esta, ¿no ve? La 102813. Asimismo, ¿qué hace esta resolución? Me dice que los formularios 605, versión 2 y versión 5, en este se enviaba lo que es la memoria anual, y en este los estados financieros de las empresas comerciales, y en esta de las ONGs, valga el término, estaban en el facilito, quedan en vigencia de manera temporal hasta que se aplique el famoso SIAT, que lo conocemos ahora, ¿sí? El aplicativo contribuyentes, como lo denominaron ellos. Ahora, conociendo los antecedentes desde la exigencia de esta información tributaria complementaria, estamos entrando al desglose de la resolución 101804, con las modificaciones que incorpora la resolución 7, ¿ya? Vamos a comenzar a analizar ahora la resolución en actual vigencia, los aspectos relevantes para que nosotros consideremos cuando estemos viendo la parte práctica, ¿sí? En su primer artículo, esta resolución 1018.4 me habla de un objeto, ¿ya? Me dice que su objeto es reglamentar la forma, medios y plazo para la presentación física y digitalizada a la administración tributaria. ¿De qué? Los estados financieros o memoria anual, el dictamen de auditoría externa, el dictamen tributario, la información tributaria complementaria y el informe de procedimientos mínimos tributarios. ¿Ya? ¿A quiénes alcanza? A los sujetos pasivos del IUE, Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que en un momento vamos a ver a quiénes específicamente. ¿Ya? Nuevamente, sujetos pasivos del IUE, que están obligados, dice, a presentar estados financieros o memoria anual. ¿Qué otros sujetos pasivos del IUE conocemos? Podemos guiarnos por los formularios. El 500 lo declaran las empresas unipersonales y las empresas jurídicas, ¿no? Sociedades SRL, SA, entre otras, ¿no? Entre otros tipos societarios incluidos. Lo declaran el formulario 500. El 510, ¿quiénes lo declaran? Los profesionales independientes, ¿ya? ¿Ellos presentan estados financieros? No, ¿sí? Así que no podemos nosotros decir todos los sujetos pasivos del IUE, porque ellos, los profesionales independientes, no están obligados a la presentación de estados financieros, ¿ya? Se les determina a ellos por una base presunta, ¿sí? Por un ingreso presunto, por una utilidad presunta que se le calcula, ¿ya? Valga esa aclaración. Ahora, su tercer artículo de esta resolución nos define algunos conceptos relevantes que debemos conocer para la buena interpretación de los anexos tributarios, del cómo están compuestos algunos anexos tributarios, ¿ya? Nos habla
respecto a las ventas o ingresos brutos. ¿Qué me dice? Es un monto facturado, ya me está hablando de una operación que grabada por el IVA, ¿no ve? Yo vendo computadoras y tengo que facturar. Monto facturado. También me habla de importes percibidos o devengados por operaciones liberadas del IVA, exportaciones, por ejemplo, que no generan débito fiscal, operaciones no grabadas por el IVA, que no puede estar grabado por el IVA. Vamos a ir desglosando eso cuando veamos el anexo 1, y eso también va a estar en el pequeño control que vamos a tener. Y todo otro tipo de ingreso. Entonces me está diciendo ingresos facturados que generan débito fiscal, acá por ejemplo, podría ser ingresos que no generan débito fiscal, operaciones no grabadas y todo tipo de ingreso, ¿ya? Ventas o ingresos brutos. Me habla esta resolución también de los estados financieros. Me dice, estos son preparados de acuerdo a normas contables generalmente aceptadas en Bolivia, que reflejan la situación financiera, patrimonial, económica de la empresa por un periodo fiscal. Estos deben incorporar aplicación de las normas técnicas de contabilidad relativa a la determinación de la base imponible del IVA. Hay una serie de normas que cuando hagamos el IVA vamos a dar una pequeña introducción de aspectos relevantes del IVA. Me dice, hay unas normas que impuestos te acepta, normas contables que te acepta, que impuestos las ha aprobado, en otras palabras, ¿no? ¿Qué me dice acá en esta definición? Cualquier otra norma técnica o disposición emitida por otra instancia no tendrá efectos para la determinación del IUE. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Hace años atrás, por el 2008, existía proyectos para la convergencia a las NIF en Bolivia. Y en ese entonces había las dudas de que si entran en vigencia las NIF en Bolivia, ¿cómo sería? Mis estados financieros ya van a estar en base a NIF, no van a estar en base a normas contables generalmente aceptadas. Impuestos emitió un pequeño comunicado, una nota de prensa prácticamente, que decía que no son aplicables, ¿ya? Porque acá me dice cualquier otra norma técnica emitida por otras instancias. El ISB, por ejemplo, emite normas técnicas. No tiene efectos para la determinación. Si yo soy una empresa transnacional y utilizo NIF en mi contabilidad porque mi casa matriz así lo requiere, los conceptos que generen gastos por deterioro, por así decirlo, que estén como gastos en mi estado de resultados, van a ser, como no tienen efectos según este puntito que aquí están tratando de aclarar, va a ser considerado no deducible, ¿ya? Porque hay una serie de puntos que impuestos, que lo vamos a ver cuando veamos el IUE, te acepta. Hay cosas que te acepta para que sea un gasto para efectos impositivos, y hay cosas que te las va dejando de lado, te las quita, ¿ya? Si vale el término. La memoria anual. Este es un documento que presentan principalmente las ONGs, ¿ya? Entre su contenido, tiene que especificar actividades, proyectos, planes que efectúa la institución, la entidad, y también muestra el movimiento de sus ingresos y gastos que ha tenido. Ellos presentan el estado de situación patrimonial, el estado de actividades y el estado de flujos de efectivo. ¿Ya? Entre las últimas definiciones, entrando ya a las que son más en materia, me define el dictamen de auditoría externa. ¿Qué me dice? Es una opinión independiente expresada por un auditor externo, donde este va a ser por un periodo fiscal respecto a los estados financieros, donde me va a opinar respecto a la razonabilidad.
de estos estados financieros. Y hablando siempre en términos significativos, ¿ya? Informe de procedimientos mínimos tributarios. Ya estamos entrando más a los informes específicos que pedía ese decreto, ¿no? El decreto que veíamos anteriormente. Me dice que es un informe emitido también por el auditor externo, donde emite un pronunciamiento respecto a la determinación, declaración y pago de las obligaciones tributarias que éstas realiza el sujeto pasivo, o bueno, que ha realizado razonablemente y están expuestas ¿dónde? En declaraciones juradas, registros tributarios auxiliares y estados financieros. ¿Ya? Ese es el informe de procedimientos mínimos tributarios. Esta parte nosotros no lo vamos a ver, ¿sí? No lo vamos a tocar porque para entrar a esta parte tendríamos que tocar todos los procedimientos mínimos, que ya es centrarnos por impuesto de manera más amplia y detallada, ¿ya? Lo que nosotros vamos a tocar va a ser este otro punto, que es la información tributaria complementaria, que nos dice la definición de la administración tributaria en esta resolución. Consiste en la información respecto al reconocimiento y cumplimiento de obligaciones tributarias a partir de la información presentada en declaraciones juradas, registros tributarios auxiliares, LCBs podría ser, y en los estados financieros. Esta información es expuesta en los anexos tributarios. Es por eso que a los anexos tributarios le llaman información tributaria complementaria. ¿Sí? Va por ese lado. También nos define el dictamen tributario, que es la opinión también expresada por un auditor externo que opina respecto a la información tributaria complementaria, ¿sí? Si se ha presentado razonablemente, me habla de un formulario 605, donde hago el envío digital de los estados financieros o la memoria anual, ¿sí? Actualmente que se lleva a través del CIAT. El punto clave, quienes deben presentar estados financieros con dictamen de auditoría, la información tributaria complementaria, entre otros datos, se viene acá. Se divide, sigue por dos lados, ¿ya? Va por dos lados. El primero abarca a los obligados a llevar registros contables y a los obligados a llevar la memoria anual o no obligados a llevar registros contables, como la norma lo menciona, ¿no? Para efectos del IVA. ¿Qué me dice? En ambos casos, los contribuyentes con ingresos anuales, ventas o ingresos brutos, iguales o mayores a 1.200.000. ¿Ya? ¿Qué deben presentar? Si soy una sociedad comercial, voy a presentar el balance, el general, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. ¿Ya? Pero, ¿qué más debo presentar? El dictamen de auditoría externa, el dictamen tributario, el informe de procedimientos mínimos y la información tributaria complementaria. Si soy una ONG, una de las más conocidas, por decir, Aldeas Infantiles SOS, ¿qué debo presentar si soy una organización sin fines de lucro? Mi estado de situación patrimonial, el estado de actividades, de flujos de efectivo y el dictamen de auditoría externa, el dictamen tributario, la información tributaria complementaria y los procedimientos mínimos, ¿ya? ¿Qué diferencia vemos acá? Tenemos un solo rango, ¿no? Anteriormente, ¿qué teníamos? Mayores de 1.200.000 y menores a 15 millones. Ellos eran un grupo.
El segundo grupo era mayores a 15 millones, iguales o mayores a 15 millones. Pero a partir de esta resolución 101804, se elimina eso. Y todos los que generen ingresos brutos de 1.200.000 en un año, tienen que presentar toda la información, ¿ya? Y también nos aclara esta resolución que la presentación adquirida la obligación, es decir, si yo el año 2019 tengo ingresos por 1.300.000, superior a nuestro margen de 1.200.000, tengo la obligación, ¿no ve?, de presentar para la gestión 2019, que ya me han auditado, ya lo he enviado. Pero esta obligación va a subsistir, ¿sí?, hasta la siguiente gestión que no se hubiera alcanzado. ¿Qué quiere decir? Por estos temas del COVID, yo, una empresa comercial de no sé, artículos varios, ¿ya? No he llegado a mis 1.300.000 de la gestión pasada, sino he llegado a 700.000 bolivianos. Para la gestión 2020 voy a hacer la presentación, ¿sí? Tengo que presentar auditados con todos estos componentes, porque me dice, esta obligación subsistirá hasta la siguiente gestión en la que no se hubieran alcanzado los límites establecidos de 1.200.000, ¿no ve? En la gestión 2020 tengo 700.000 de ingresos anuales, sigo presentando. Pero en la gestión 2021, si tampoco supera, ya no presento, ¿ya? Eso me quiere decir, una gestión más. Si mis ingresos son variables, ¿sí? Entre 1.200.000 o menores. ¿Qué más tenemos? Me dice que cuando yo haga el envío, una constancia de la presentación física, puedo hacerla hasta en 5 ejemplares. Uno para impuestos, el siguiente para la firma de auditoría o el profesional que lo firme, y los otros van a ser para el contribuyente, ¿sí? Normalmente las empresas sacan 3 informes, ¿sí? Uno solo para el contribuyente. Pero ya depende mucho de cómo es el acuerdo con tu auditor externo. Esta constancia me dice que los estados financieros deben estar sellados de manera obligatoria por el impuesto, ¿sí? Debe tener las firmas de quienes, del profesional que elabora los anexos, ¿sí? Con título en provisión nacional y registrado en el colegio respectivo. Y el titular del NIT, o el representante legal. Nuestro artículo 7 nos habla de los sujetos pasivos, del envío digital, ¿ya? Me dice que pueden enviar estados financieros o memoria anual. ¿Quiénes van a enviar? Todos los sujetos pasivos alcanzados por él y bueno, ¿ve? Obligados a presentar estados financieros o memoria anual. A través del aplicativo Contribuyentes, el actual SIAC, y de sus módulos respectivos. ¿De qué está compuesto el módulo estados financieros? ¿O qué información yo, empresa comercial SRL, debo enviar? Yo, empresa comercial SRL, estoy obligado a llevar registros contables. Debo presentar un balance general, un estado de resultados, un estado de evolución de patrimonio, resultados acumulados, un estado de flujos de efectivo o de situación financiera, de cambios en la situación financiera, y las notas a los estados financieros. Estos 5 puntos vienen a componer el juego de estados financieros, ¿verdad? Adicional a eso, yo tengo que presentar un inventario físico valorado y la compensación de pérdidas tributarias si las tuviera, ¿ya? Esta es la información base que desde la anterior resolución estaba establecida. Pero, adicional a esto, y como novedad, les decía, yo debo enviar los anexos del 1 al 15 de manera digital, ¿sí? Hago el envío digital de esta información.
Esta es la novedad, llamémoslo así, ¿ya? A partir de la vigencia de esta resolución. Este, por ejemplo, es el entorno del CIAT capturado. Esta primera parte viene a ser el aplicativo contribuyentes, que dice la resolución. El módulo estados financieros es por donde yo empresa SRL, voy a hacer la declaración. Este es mi panel principal, donde tengo el registro de personas, contribuyentes, estados financieros y la información tributaria complementaria, que son los anexos, ¿ya? Yo a través de este portal, de este aplicativo contribuyentes, ¿qué voy a enviar? Mis anexos tributarios, ¿no ve? Lo último que veíamos. Aquí yo tengo, miren, del anexo 1 al 15, ¿sí? Yo envío, vacío la información de mi Excel. Si yo lo he elaborado en Excel, yo vacío toda la información acá, ¿sí? En cada uno de estos, uno por uno, ¿sí? Ahora, el otro lado de los sujetos pasivos son los obligados a presentar la memoria anual, ¿sí? ¿Quiénes serán? Las organizaciones sin fines de lucro principalmente, o aquellos conocidos como los que han formalizado la exención tributaria, ¿sí? Para efectos, la exención del IVA, ¿ya? ¿Qué presentaban ellos anteriormente? Los tres componentes de su memoria anual, que son el estado de situación patrimonial, el estado de actividades y el estado de flujos de efectivo. Adicional a ello, el inventario físico valorado. Acá no hay compensación de pérdidas tributarias, porque ellos están exentos del impuesto sobre las utilidades de las empresas, ¿ya? Y al igual que los otros, que el otro grupo de la empresa SRL, esta ONG o entidades sin fines de lucro que están incorporadas en este grupo presentan los anexos tributarios, ¿ya? Todos los obligados a presentar la memoria anual. Si nos vamos al entorno del CIAT, tienen su módulo, memoria anual, ¿ya? En este módulo nosotros podemos ver que ellos ya no es el módulo de estados financieros como el otro, ¿no ve? Tiene un módulo de memoria anual, también de los anexos, pero en el de memoria anual la particularidad es esta, el estado de situación patrimonial, actividades, estado de flujo de efectivo y el inventario, ¿no ve? Eso es igual, yo lo voy cargando uno por uno. Así como la información tributaria complementaria, donde están mis anexos 1, 2 al 15, que al igual que en el otro módulo, yo lo voy llenando de uno por uno estos anexos, anexo 1, anexo 2, anexo 3, para hacer el envío respectivo, ¿ya? Eso en cuanto a los envíos de manera digital. ¿Cuáles son los plazos del envío de esta información que se consolida en el formulario 605? La resolución 10.18.4 me dice que los plazos van a ser los mismos que establece el decreto supremo 24051 en su artículo 36, donde me dice se va a realizar la declaración jurada del impuesto sobre las utilidades de las empresas dentro de los 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal. ¿Qué cierres de gestión fiscal tenemos? Al 31 de marzo. ¿Quiénes son? Las empresas industriales y petroleras. ¿Ya? 120 días posteriores. ¿Cuándo sería? Abril, mayo, junio, julio. El vencimiento de las empresas que han cerrado el 31 de marzo de 2020 a la fecha, actualizado hasta las 8 de la noche, es mañana,
¿sí? Salvo que desde las 8 de la noche, mientras estamos en el taller, en el desarrollo del curso, se haya emitido la resolución normativa del directorio que amplíe el plazo de la presentación de esta información en digital y físico, ¿ya? Solo el plazo de presentación, porque el IWE, a través de un decreto que salió el 24 de julio, si no me equivoco, y se publicó el día de ayer en la Gaceta, eh, está hasta octubre, ¿sí? Ellos tienen que presentar la información física y digital de estados financieros o memoria anual, según corresponde. Otro grupo que también ya ha cerrado y actualmente tendrían que estar en auditorías son las empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y agroindustriales. Si su cierre es en junio, casi 4 meses promedio, julio, agosto, septiembre, octubre. Su fecha límite va a estar entre los últimos días de octubre de 2020, ¿sí? Y tienen que presentar esta información. Luego vienen las mineras, el siguiente grupo, solo mineras, al 30 de septiembre. Estos son hasta octubre, noviembre, diciembre, enero. Los últimos días de enero, ¿no? Según dependiendo cuándo caiga los 120 días, ¿sí? El grupo principal y que todos lo conocemos, mínimo algún grupo de empresas, que cierra al 31 de diciembre de cada gestión, ¿sí? Empresas comerciales, empresas de servicios, telefonía, telecomunicaciones, bancas, seguros, las ONGs están incluidas acá, las que presentan memoria anual, están incluidas cualquier otro tipo de empresas que no esté contemplada en estos grupos anteriores, ¿sí? Ese es el plazo de envío de esta información. Ahora, esta resolución también nos establece eh, que toda información que se envíe a través de la oficina virtual, porque se envía a través de la oficina virtual, se me va, si yo soy el contribuyente, se me va a hacer la certificación respectiva, ¿sí? De toda la información. Este es un resumen de la declaración del formulario 605. Aquí está, declaración anual del 605, ¿sí? Donde eh, la administración tributaria certifica que yo he enviado la información en los plazos ante algún requerimiento que puede haber de las entidades financieras, entre otras. ¿Ya? Un punto en común que habíamos visto al principio, cuando hacíamos la reseña histórica de la normativa anteriormente vigente, eran los reglamentos. Esa normativa tenía 3 reglamentos que apoyaban a la resolución de ese entonces, la 100102, que son los mismos reglamentos en nombre, por el nombre, que están en vigencia actualmente, ¿ya? Que son el reglamento para la presentación de estados financieros con dictamen de auditoría externa, el reglamento para la preparación de la información tributaria complementaria a los estados financieros o memoria anual, y el reglamento para la emisión del dictamen tributario sobre la información tributaria complementaria a los estados financieros, donde vamos a especificar nosotros qué es lo que tenemos que considerar para ver nuestro tema del taller, ¿sí? Va a ser este segundo reglamento donde nosotros vamos a ver respecto a la preparación de la información tributaria complementaria, ¿ya? Ese es nuestro reglamento. Entre los puntos relevantes de este reglamento, ¿qué tenemos? Este es el reglamento B, el segundo reglamento, para la preparación de la información tributaria complementaria a los estados financieros o memoria anual. ¿Qué me dice? Las directrices generales y principales.
los contribuyentes obligados a presentar información tributaria complementaria deberán presentar los 15 anexos tributarios, marcando con la mención no aplicable. Vamos a recordar ello, vamos a usar bastante esto, ¿ya? Aquellos anexos que no fueran aplicables a su actividad. Por decir, yo soy una empresa que vende computadoras, empresa SRL. Para el crédito fiscal existen dos anexos que pueden registrarse para todas las empresas, que son el anexo 2, donde determino el crédito fiscal declarado, y el anexo 3, donde determino el crédito fiscal declarado en base a la proporcionalidad. ¿Sí? Si yo solo vendo computadoras, no tengo otra actividad más que la venta de computadoras, accesorios y otros relacionados, el anexo 3 para mí va a ser no aplicable. ¿Por qué? Porque no es aplicable a mi actividad, ¿sí? En cambio, una empresa de transporte internacional, ¿cómo se calcula el IVA de una empresa de transporte internacional? Tienen tasa cero, ¿verdad? Transporte, carga internacional terrestre, tienen eh, tasa cero. Y al generar un crédito fiscal que por operaciones grabadas y no grabadas, yo hago me apropio del crédito fiscal de manera proporcional, en la proporción que le corresponden a mis actividades grabadas, ¿ya? En ese caso, sí va a ser aplicable ese anexo, ¿sí? Pero esto no se olviden. Los que no son aplicables a nuestra actividad, tenemos que ponerle, tiene que marcarse con esta mención de no aplicable, ¿sí? Ahora, otro punto bastante relevante que ha entrado en cuestión bastante antes de que salga el SIAT, porque ha demorado en salir el SIAT, me dice, no podrán modificar la descripción ni la codificación de las columnas definidas en los modelos de los anexos que están en la resolución 1018.4. Sin embargo, el contribuyente podrá insertar nuevas columnas de acuerdo a su requerimiento. Primero me dice, tú no puedes modificar lo que ya está establecido, porque todos lo tienen que llenar eh, en los mismos campos para que yo no tenga diferentes anexos. Javier te mande un anexo, el señor Juan Pérez te mande en otra forma el mismo anexo, si hablamos del 1, digamos, el señor Cosme Fulanito te mande de otra forma su anexo 1, no. Puedes añadir sin alterar la codificación, descripción de las que ya están definidas, ¿sí? Vamos a también tratar de verlo cuando veamos el archivo de los anexos, que lo vamos a ver en un momento, ¿ya? Esos puntos tengámoslo claro. Este mismo reglamento me aprueba, me da cada anexo, me establece qué campos, qué parámetros va a tener cada uno de los 15 anexos tributarios, ¿ya? Como les decía al principio, cuando veíamos los 13 anexos anteriormente vigentes, los anexos del 1 al 5 prácticamente con el mismo objetivo. Tal vez algo en el nombre han cambiado. En columnas, obviamente, les decía, el anexo 1 principalmente cambió bastante. Se amplió a 20 columnas, de las que antes tenían casi la tercera parte. El anexo 2 ha tenido cambios. El, el 5 ha tenido cambios notorios, ¿ya? Tenemos el anexo de la determinación del débito fiscal IVA, del crédito fiscal IVA, el crédito fiscal proporcional que les daba el ejemplo. Tenemos la determinación del impuesto a las transacciones, la compensación del IT con el IUE. Tenemos todo lo relacionado a RC IVA dependientes en el anexo 6, la determinación del IVA en el anexo 7 y tenemos los anexos 8 y 9 que se han incorporado, ¿ya? Esos son los dos anexos a los anteriores 13 que se suman.
para llegar a ser los 15 anexos. Pero ¿qué pasó acá? El anexo 8 actual es de ingresos no imponibles y otras regularizaciones que afecten el IWE, ¿sí? Es decir, este anexo 7, por el lado de ingresos y otras regularizaciones, se ha ampliado al anexo 8, ya tiene un anexo extra. Pero el anexo 9 me dice que es el detalle de gastos no deducibles del IWE, que también es parte integrante del anexo 7, ¿no ve? Es decir, las dos columnas que incrementan y disminuyen la base imponible principalmente y las otras regularizaciones se han ampliado en dos anexos más con relación a lo que teníamos anteriormente, ¿ya? Aquí están los dos anexos que se han incrementado. El 10 sigue beneficiarios del exterior, dejando de lado las actividades parcialmente realizadas. Tenemos saldos de las cuentas, movimiento de inventarios, ventas grabadas con tasas específicas porcentuales en el anexo 13 y 14 y pagos a beneficiarios del exterior por actividades parcialmente realizadas en el 15. ¿Ya? Hasta ahí tenemos el detalle de los anexos. ¿Quiénes deben firmar esta información que se envía a la administración tributaria? Me dice, hasta antes, hasta que no se apruebe el sistema de acreditación y registro de profesionales, las empresas de auditoría externa, auditores o contadores públicos inscritos en los colegios profesionales del Colegio de Auditores de Bolivia principalmente, y también incluye contadores, están habilitados para elaboración, emisión y firma, ¿ya? Más antes veíamos que tiene que firmar quién es el informe, los anexos, los estados financieros, incluidos hasta los anexos, el representante legal y el profesional que los elabora, ¿ya? El contador, y los va a refrendar un auditor colegiado, debidamente colegiado, ¿ya? Y lo que estaba en tela de juicio con el colegio de auditores, principalmente lo de la solvencia. Ya no es un requisito, que antes sí era un requisito, ya la solvencia profesional. Eso como dato informativo. Y les decía, la falta de envío de esta información genera sanciones. Es un incumplimiento al deber formal, ¿ya? Pero ¿en qué se basa? Nuestra base es la resolución 1033-16, la que establece multas por incumplimiento al deber formal, ¿sí? ¿Cuáles son las relevantes? No envío de estados financieros, el 605, todo lo que ya hemos hablado, en forma digital. Las personas, las empresas unipersonales, 500 UFBs. Las jurídicas, 1000 UFBs. ¿Qué pasa si una empresa industrial no existe prórroga para el envío de las empresas que cierran al 31 de marzo de 2020? ¿Qué pasa si no envían hasta mañana, miércoles, y lo envían el jueves? Ellos tienen que pagar 1000 UFB si son una SRL, SA, entre otras. Si son unipersonales, 500 UFBs. No envío. Si no envían, y no lo envían más adelante, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si no envían por ningún motivo estas dos, ¿ya? Si lo envían fuera de plazo, la misma información digital, van a pagar 200 UFBs, la empresa SRL, y solo Javier como empresa unipersonal, 100 UFBs, ¿ya? La presentación física, la no presentación física me genera 2000 UFBs para las empresas jurídicas y 1000 para las unipersonales y personas naturales. Y la presentación fuera de plazo de la información física del dictamen del auditor externo, estados financieros con informe de auditoría, yo voy a dejarlo impuestos el día viernes recién, voy a pagar 400 UFBs si soy SRL, ¿ya? Si soy una unipersonal, 200 UFBs debo pagar, porque he hecho un incumplimiento al deber formal.
Con esto, yo creo que hemos tocado los puntos relevantes de la resolución que reglamenta, donde están incluidos los anexos tributarios, que es la resolución 101804, ¿ya? Eh, a los organizadores, Fabio, no sé si del IVA, y si podemos leer un poco más, vamos a leer su decreto reglamentario, el decreto 21530, ¿ya? Yo les voy a, hasta más tarde, o mañana a primera hora, va a estar eh, un pequeño cuestionario en el Classroom que Fabio y los organizadores van a proporcionarles al grupo para que ustedes puedan acceder y eh, podamos, en cierta forma, ver algunos puntos críticos, porque necesitamos identificar algunos puntos específicos. Ingresos grabados por el IVA, no grabados por el IVA, eh, liberados, como hace un momento veíamos en algún punto, exentos, entre otros, ¿no? Algunos conceptos relevantes que necesitamos identificar para la elaboración, para que nos sea más clara la elaboración del anexo 1 que se va a hacer el día de mañana. Y también algunas nociones del impuesto a las transacciones, que es el más pequeño, ¿no? Del artículo 72 al 78, si no me equivoco, y su decreto, que es el 21532. Fabio, ¿tenemos alguna? No. Por lo visto, creo que todo ha estado claro hoy. Creo que sí, ya tenemos una pregunta. Y envía a través del formulario 605, conjuntamente con los estados financieros, el detalle de inventarios y las pérdidas, ¿ya? Este 605 no es rectificable, ¿sí? Si existe un error bastante significativo, te podría enviar una solicitud, una nota solicitando la anulación del envío de la gestión 2019, por así decirlo, el envío que ya se ha realizado, para que puedan habilitarnos otro envío, ¿ya? Sería la única opción, pero tendríamos que ver costo-beneficio. Estas solicitudes normalmente son sujetas a alguna verificación de parte de impuestos. ¿Por qué, qué aspecto quieres modificar? ¿Qué aspecto es el que quieres cambiar en la información que has enviado, ¿no? Tendría que hacerse a través de una nota, pero no es lo más aconsejable, ¿sí? Siempre tenemos que tener bastante cuidado en el envío de toda esta información, porque, les repito, no es rectificable, ¿sí? Gracias, Javier. Bueno, hay otra pregunta. Nos dice, licenciado, ¿existen multas si existe un error en alguno de los anexos? Multas específicas en un, por decir, yo he enviado el anexo 2 con una información que no corresponde. Me imagino cómo son, estamos entre las primeras gestiones que se está enviando esta información, que es a partir de la gestión 2018, que se está enviando principalmente. Me imagino que la administración tributaria está creando bases para hacer una fiscalización con esta información. Hagamos de cuenta que de aquí a unos años, al 2022, no yendo lejos, la administración tributaria está fiscalizando tu crédito fiscal, tú eres empresa, está fiscalizando el crédito fiscal, ya sea una fiscalización total o parcial, esta pueda declarar inconsistencias. Sí es una declaración jurada a los anexos tributarios, porque yo estoy diciendo que esa información es verídica, nace de mi contabilidad, de mis registros auxiliares y de mis declaraciones juradas, ¿ya? Sí podría existir, no hay casos a la fecha, como les decía, están las comerciales desde el 2000, gestión fiscal 2017, 18, 19 hasta la fecha, cerrando, haciendo el envío, pero no se tiene precedentes todavía, ¿no? Pero sí es una declaración y más adelante, a posteriori, podría generarte las multas, ¿no?
Bueno, gracias, Javier. Gracias, licenciado. Teníamos también otra pregunta, pero creo que ya la respondí. Dice, licenciado, buenas noches. Entonces, ¿los anexos serían una declaración jurada? Sí, sí, sí son una declaración jurada porque con el simple hecho ya de formar parte del formulario 605 que enviamos con los estados financieros de la empresa, ya forma parte integrante, ¿no? Ya agarra más firmeza, ¿sí? Más firmeza que, por decir, que un formulario 200 de cualquier mes, porque estos ya no los puedes modificar. En cambio, el formulario 200, estoy declarando que tengo una determinada cantidad de compras y ventas, pero si he tenido algún error en la declaración, lo puedo modificar las veces que sea necesario porque no me da límites, ¿no? La rectificación de un formulario que determina un impuesto, pero esta no lo puedo rectificar, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta. Nos dice, buenas noches, licenciado. ¿Me podría explicar el IUE no compensado y el IUE por compensar? Por favor y gracias. Ya, es un tema que lo vamos a ver detalladamente el día sábado, no, no, para la compañera que no se pierda la clase del día sábado, donde vamos a hablar respecto del IWE, la compensación como tal. Pero en palabras resumidas, podríamos decir que el IWE, el IWE prácticamente se compensa, el pago del IWE se compensa con los ITs que yo genere en la siguiente gestión. Ejemplo, en la gestión 2019 al 31 de diciembre de 2019, yo he determinado un IWE de 100 bolivianos, ¿ya? ¿Qué me dice la norma? Este IWE pagado se va a compensar con el IT una vez se efectúe el pago, ¿sí? Si yo lo he pagado, si soy empresa comercial al 31 de diciembre, yo tengo 120 días para declarar y pagar el impuesto. Yo lo he pagado en abril, el último día. Se compensa a partir del mes siguiente, es decir, de mayo. ¿Cuándo declaro yo mayo? En junio, ¿no ve? Los ítems que genere yo en mayo, voy a comenzar a compensar, ¿sí? A eso se refiere con el IWE, la compensación. Ahora, si yo no compenso un IWE, haz de cuenta que me sobre. Yo he pagado 100 de IWE, pero mis ITs hasta el siguiente vencimiento del IWE son 80. Tengo un 20 que no se está compensando. Ese 80 pasa a ser un concepto no deducible, ¿sí? El IT compensado es no deducible. Va por ese lado, pero estas aclaraciones del IWE las vamos a dar el día sábado, donde vamos a tocar los anexos, tres anexos del IWE, el anexo 7, 8, 9 y el anexo 5, que es la compensación del IT, porque ahí también entra en juego el IWE que estemos compensando o determinando, ¿sí? Son vinculantes. Lo vemos el sábado ese punto, más a detalle. Bueno, otra compañera, Jessica Vargas Soria, nos dice, licenciado, no entendí bien la parte que explicó acerca del IUE. ¿Qué pasaría si no supera el monto de 1.200.000? Ya. El importe de los bolivianos, 1.200.000, es respecto a, no es respecto al IUE, ¿sí? Es respecto a los ingresos. Se mide en base a los ingresos para presentar o no presentar esta información, ¿sí? Los estados financieros, el dictamen de auditoría externa, el dictamen tributario, procedimientos mínimos y los anexos tributarios o la ITC, ¿ya? Es la base, es la base con la que se mide sobre los ingresos, ¿sí? Si yo tengo ingresos brutos, es decir, he facturado total 1.200.000 o superior, tengo que presentar esta información. Si yo he facturado 1.000.000, no presento, ¿sí? Esa es la diferencia. No afecta directamente al IWE, solo la presentación de esta información. Tenemos otra pregunta de Marco Antonio Pari. Dice, buenas noches, licenciado. Licenciado, ¿podría explicar sobre el IVA efectivamente pagado? Esta pregunta se me hace más de
que surgió en esta pandemia, en esta última época, porque ahí vimos el tema de lo efectivamente pagado para efectos del IVA, porque anteriormente se conocía el IT efectivamente pagado es deducible, ¿ya? Para la determinación del IVA. Sin embargo, el IVA efectivamente pagado es aquel donde por estos últimos decretos que son de carácter, que han sido de carácter transitorio, nosotros determinamos la base del IT con el IVA efectivamente pagado, ¿ya? Es algo transitorio, pero yo creo que es un buen punto que podemos verlo mañana en los anexos porque va a tener cierta incidencia, ¿no? En la determinación del IVA, del anexo 1 y el 4, ¿no? Porque afecta al IVA y al IT, ¿no? El día de mañana lo veremos más a detalle este punto, ¿sí? Tenemos otra pregunta. Dice Wilfredo, licenciado, una consulta. Si una empresa en la gestión 2018 tiene utilidades mayores a 1.200.000 y en la gestión 2019 no supera el 1.200.000, tiene que enviar igual los 15 anexos, ¿y cuál sería la normativa que respalda? Ya. Estábamos viendo en un punto anterior donde me decía, se basa en los ingresos, ¿ya? En los ingresos. Si es 1.200.000, el 2018, yo sí presento. Pero, ¿qué me dice la normativa? Tú vas a presentar, si en la siguiente gestión tú no presentaste, no alcanzaste el límite, tú vas a realizar el envío una gestión más. Y si en la tercera gestión no vuelves a superar, ahí termina tu obligación prácticamente, ¿no? Está acá en la resolución que vimos, en el punto que vimos hace un momento, está en la resolución 1018.4, el artículo 7, si no me equivoco. Estamos acá por cerca de ello, lo vamos a mostrar acá. Ah, no, estamos más atrás. Estamos... ¿Dónde está? Está acá. Tenemos la pantalla, ¿verdad? Sí. Ya. Está acá en el artículo 4, corrección, acá en la parte inferior, me dice, adquirida la obligación de presentar, la obligación de la presentación de estados financieros o memoria anual y los documentos respectivos, esta subsistirá hasta la siguiente gestión en que no se hubieran alcanzado los límites establecidos. El 2018 me decía, tengo superior, igual o superior a 1.200.000 de ingresos brutos. El 2019, por temas del COVID y otros, he bajado y solo tengo 700.000. El 2018 sí he presentado con todo esto, dictamen de auditoría externa, dictamen tributario, información tributaria y procedimientos mínimos. El 19 sí voy a presentar, porque me dice subsistirá hasta la siguiente gestión. El 19 que yo tenía 700.000, sí voy a presentar. El 2020, ¿qué va a pasar? Si yo tengo, sigue menor a los 1.200.000, ya no presento. Ahí termina mi deber formal, se diría, ¿no? Mi obligación que me da la norma. Tenemos también otra pregunta. Otra vez, Marco Antonio Pari dice, el criterio de los ingresos de 1.200.000 para que elaboren y presenten los anexos tributarios, estos que están complementados en el estado de resultados, debe igualar a ese importe o al total de los ingresos expresados al 100% se lo compara. Ya. Respecto a los ingresos, acá la norma me dice, claro, que son ingresos brutos, ¿ya? Es el ingreso bruto.
Pongamos un ejemplo, ¿ya? Pongamos un ejemplo anticipándonos a la clase del día de mañana. Permítanme compartirles un archivo en Excel. Ya tenemos el archivo, ¿verdad, Fabio? ¿Me colaboras? Sí, estamos viendo el Excel. Ya. Nosotros en un registro básico de ventas de un ingreso, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener efectivo o vamos a tener cuentas por cobrar contra el ingreso y el débito fiscal IVA, ¿sí? Este es un ingreso común. Este para mí es un ingreso común, es un registro contable básico, ¿ya? ¿Dónde? Un ingreso que se expone, ¿dónde se expone? En el estado de resultados, ¿ya? Este para mí se expone en el estado de resultados. Yo solo registro al 87%. ¿Qué pasa si yo tengo ingresos totales de 1.200.000, el límite? En mi ingreso, ¿cuánto va a estar reflejado? En mi estado financiero, en mi estado de resultados. Va a estar los 1.044.000, ¿ya? La norma, ¿qué me decía? El ingreso bruto, ¿sí? Debo hacer la reexpresión. Yo debo considerar, si hablo de ingresos que generan IVA, por el 100% de esa operación. Entonces, yo esta operación necesariamente tengo que incrementarle, volver a su importe original, ¿sí? Lo voy a reexpresar al 87% y este va a ser mi base para saber si yo solo tengo mi estado financiero con estos ingresos y todo es facturado, no tengo ningún ingreso que no esté facturado. Yo tengo que reexpresarlo nuevamente para llegar al ingreso bruto de vengado, ¿sí? Este es para mí el ingreso bruto de vengado. Si yo hago esta pequeña fórmula, lo divido entre el 87%, voy a obtener ese importe. Y recién, solo ahí voy a saber que esta empresa sí requiere presentar estados financieros con informe de auditoría, ¿no ven? Con informe de auditoría externa que incorpore el dictamen tributario, el informe de procedimientos mínimos y los anexos tributarios, ¿ya? Tenemos que basarnos en el ingreso bruto. Lo puedo expresar de esta forma o puedo irme, digamos, para este ejemplo, al dato base, ¿no ve? Al total ingreso que yo percibo, independientemente de que esto esté al 87, ¿sí? Debo hacer la reexpresión, ¿sí? Ahí sé si estoy alcanzado o no. ¿Alguna otra duda? Otra pregunta de Sergio Jiménez. Nos dice, buenas noches, licenciado. Una consulta. Si una empresa con ingresos mayores a 1.200.000 tuvo pérdida, ¿tiene la obligación de presentar los anexos tributarios? Sí, sí tiene. ¿Por qué? La resolución me habla respecto a los ingresos brutos, solamente ingresos. No me habla los ingresos de las empresas que han generado utilidades o no me da condiciones adicionales, solamente me dice el ingreso. Yo soy una empresa que tiene justo ingresos brutos por 1.200.000 y en ese año he tenido pérdidas. Es el año 2020, por temas del COVID tengo bastantes pérdidas y de igual forma
¿sí? Tengo grandes ingresos, mis gastos son mucho mayores, de igual forma yo debo presentar con toda esta información que así me requiere. Y creo que esas son todas las preguntas de hoy. Y ya no vemos otra pregunta más. Entonces yo creo que por hoy ya estaríamos concluyendo, licenciado. Ganancia es el IUE prácticamente, ¿no? Es una denominación más, como se la conoce al impuesto a la renta, que en nuestro país se llama IUE, bajo nuestra legislación. Me imagino si es un estado financiero acá del país, se está refiriendo al IUE pagado, al IT pagado anticipadamente, ¿no ve? El que compensamos, que está en el activo. O puede ser un estado financiero que esté en base a NIF, que es netamente el, eh, el impuesto diferido que tiene lineamientos de la NIF 12, ¿ya? Podría ser eso, ¿no? No tenemos la figura clara, pero más me parece la primera parte. Un IUE pagado que se va a ir compensando con los ITs que se van a ir generando, ¿ya? La segunda pregunta, Fabio. Nos dice, licenciado, disculpe, usted mencionó sobre las multas de no presentar en el tiempo establecido los estados financieros físicos. ¿Cuál es el límite de días para tal multa? No existe un límite, sin embargo, eh, por ejemplo, alguien que ya ha utilizado eh, la oficina virtual declarando el formulario 200, 400, que son los usuales, si tú tienes que declarar el lunes 13, es tu fecha límite, y lo declaras el lunes 14, impuestos automáticamente eh, te dice, tú tienes que pagar una multa, no has declarado, ¿no ven? No existe un límite de días, pero tiene, uno al hacer este incumplimiento tiene que directamente hacerlo, ¿no? O si no, previa ya con fiscalización, una notificación, se te va a decir que tienes que pagar porque has incumplido un deber formal, ¿sí? Un límite de tiempo no hay, porque la resolución 1033/16 no te habla de límites de tiempo, solo te habla de multas por el incumplimiento en función a UFBs, pero límites en tiempo no te da. Ahora sí creo que ya no hay más preguntas, licenciado. Perfecto, Fabio. Entonces nos estamos viendo el día de mañana a las 8 de la noche. Vamos a tener ligeros minutos de espera para que los compañeros se unan y vamos a continuar con la parte práctica. Muchas gracias, licenciado, y nuevamente volverle a agradecer por por el tiempo que nos está dedicando para ayudarnos a mejorar el conocimiento y incrementar el conocimiento que tenemos sobre la parte tributaria, y a lo menos en lo que es algo esencial, los anexos tributarios. Las gracias a ustedes nuevamente y a todos los participantes que siguen presentes y que han estado presentes en esta presentación, en este primer día de este taller. Muchas gracias a todos ustedes y tengan buenas noches. Gracias, licenciado.